orar por la palabra. Amado Señor, esta mañana te damos gracias siempre por el privilegio de estar en tu casa, de poder, Señor, congregarnos y presentar nuestro corazón delante de ti como una ofrenda viva, Señor, de adoración y de alabanza. Y también, Señor, por poder inclinar nuestro corazón y nuestro oído a tu palabra y dejar que tú siembres en nuestra vida esa semilla preciosa. Gracias en esta mañana por esta congregación. Gracias por los pastores, gracias, Señor, por todas esas actividades de evangelismo, de formación, de estudio, de tantas cosas, Señor, que es tan necesario dentro de la iglesia poder crecer para darte un mejor servicio. Y como decía una hermana esta mañana, Señor, también salir de las cuatro paredes para alcanzar a aquellos que, Señor, tienen tanta necesidad de ti y no te conocen. Gracias en esta mañana y te rogamos que tú bendigas tu palabra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta mañana se llama No envidies al impío. Déjeme contarle de dónde viene la experiencia de esto. Está en el Salmo 73, ahí nos vamos a mover únicamente esta mañana, y habla de una faceta del corazón humana que es muy normal y muy natural. Y el hecho de ser cristiano no significa que ya esto ya no pasa en nuestra vida, al revés. Es cuando muchas veces hay mayor cuestionamiento, especialmente cuando tú estás siendo fiel a Dios y aparentemente las cosas están mal. Es cuando viene este tipo de pensamientos. El salmista, en la estructura de este salmo, empieza de una forma muy especial, porque empieza por la conclusión. O sea, dentro de todo el desarrollo del salmo usted va a ver los componentes que tiene, pero empieza con la conclusión. Dice el versículo 1, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ese principio, mi amado, yo le invito a que usted lo ponga en su corazón. ¿Por qué es ello? Hay muchas situaciones en la vida donde es fundamental que recordemos que ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. El conflicto en que entra el salmista, lógicamente se ve que era una persona muy piadosa, alguien muy consagrado a Dios, alguien que tenía un valor muy especial, Dios en su vida, pero que está en un entorno, está en un mundo en que está viendo prosperar a los impíos. De ahí parte todo el principio del Salmo, y déjenme decirles, prácticamente único dentro de toda la estructura de los temas que manejan los Salmos. Y el hombre empieza a darse cuenta que pareciera no tener valor ser correcto, pareciera no tener sentido ser fiel, pareciera no tener ninguna razón, sino que aquellos que están haciendo las cosas mal hechas, aquellos que son falsos, etcétera, como que pareciera que todo les va bien y a él está yendo mal. Y esto lo enfrenta con una situación en la vida. Y déjeme decirle, estamos bombardeados de mucho material, especialmente en la televisión, en el cine, etcétera, donde pareciera presentar a los malos como los héroes. Yo creo que cualquiera se ha dado cuenta de eso, y eso hasta trae una invitación muchas veces, especialmente aprovechando la inmadurez y en la fase de transición de niños a hombres, a los jóvenes, como a traerles un atractivo. Mira, así es vivir la vida. Y esto no es de ahorita tal vez ha sido como una forma más fuerte, un bombardeo más grande, pero ya de antes, si usted miraba antes, ya parecía como que el malo siempre era el exitoso, y siempre se aparentó que aquel que era el buscador de Dios, aquel que era el fiel al Señor, aparecía como un pobre religioso que apenas si le daba para comer en el día, etcétera. Y esa mentalidad ha ido creciendo de una manera tremenda, y cuando alguien empieza verdaderamente a dar un giro de conversión en su vida y empieza a buscar al Señor, muchas veces las cosas parecieran salir peor que antes.
¿Por qué? Porque ahora ya no miente, porque ahora ya no puede ser sinvergüenza, etcétera. Entonces como que la cosa empezara a cambiar. Y esto se da en todos los niveles, a niveles de profesiones, a niveles de escuelas, en los negocios, etcétera. Muchas veces se piensa o se tiene la falsa idea que aquel que no paga impuestos es el exitoso, el inteligente, es al que le va bien y le crece el negocio. Y así podemos ver en todas las fases de la vida ese conflicto que hay entre querer ser fieles con Dios y cómo estamos viendo caminar nuestra vida. Y eso le pasó al salmista. Como le digo, escrito hace casi 3000 años, pero con una aplicación práctica al día de hoy de una manera tremenda. Y por algo pone el principio de que ciertamente Dios es bueno para con el limpio de corazón. O sea, esta fue la conclusión a la que el salmista llegó después de toda la reflexión que vamos a ver en el Salmo. Y como le digo, es interesante ver que empieza con el pensamiento prácticamente final de toda la deducción que ha venido haciendo. Ahora, dice en el versículo 2, aquí empieza a hablar de su conflicto. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Oiga esto, es muy importante. Y nótese que está hablando de un siervo de Dios. Porque alguien piensa a veces, no es cristiano, ¿cómo va a tener envidia? No, mírelo ahí. Y dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea que el hombre se sentó y empezó a analizar, a ver la situación y empezó a sentir envidia. Y ahí vamos a ver también más adelante lo que le confiesa a Dios de lo que estaba pasando en su vida. Ahora, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Fíjese, es una descripción bien fuerte de lo que estaba viendo este hombre. Ahora, vamos a empezar a ver algunos elementos. Primero, es el conflicto que nace de la prosperidad del malo. O sea, eso es lo que le viene a generar a él ese problema. Segundo, hay una aparente tardanza en la justicia divina. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque es otro elemento que a él lo lleva prácticamente a dudar y lo lleva a sentir aquel sentimiento, a tener aquel sentimiento. Hay un peligro que puede llegar a haber una falta de entendimiento en el justo. O sea, puede llegar a oscurecer su fidelidad con Dios al ver este tipo de circunstancias. Como le digo, se da en todos los gremios, en los negocios, en todo, y puede caer finalmente en la tentación de ser arrastrado él también a una vida de impiedad. O sea, si aquel sinvergüenza, aquel que no hace las cosas bien, pareciera que todo le sale bien y hasta está mejor que todos, pues ¿por qué no voy a hacer yo también un poco de eso? Y déjeme decirle, muchas veces la gente tiene dichos muy coloquiales en nuestro medio. Cuando dice, mire, pórtese bien, que al fin y al cabo no sirve para nada. ¿Qué mensaje está dejando con eso, hermano? Es este tipo de mensaje. O sea, la gente piensa muchas veces que una vida de corrección, que hacer las cosas rectamente, no vale la pena. Dice, no, mira, vos pagás tu impuesto, vos haces esto, y mira aquel, ese es un sinvergüenza de 7 suelas, y a ese todo le va bien, vos ese nunca le pasa nada. No hemos oído ese tipo de comentario. Y le digo, eso empieza a tener un hoyo en el corazón y la gente empieza a cuestionar a Dios. De veras, Señor, mira, entonces tal vez no vale la pena. Incluso dentro de la misma iglesia puede usted encontrar gente que empiece a pensar de una manera que le diga, mire, está bien, hay que ser correcto y todo, pero no se pase, porque ya vio que este mundo es de los listos. ¿No ha oído ese tipo de expresiones? ¿A qué se refieren con listos? Al sinvergüenza, al que no hace bien las cosas. Otros dicen, mira vos, si no te a este mundo o te alineas con él o no vas a llegar a ninguna parte.
¿Es cierto lo que digo o no es cierto? Y así la gente empieza a crear ese tipo de pensamientos que nos están arrastrando a caer en hacer las cosas no como Dios quiere, sino como el mundo lo está llevando. Y ese es el peligro que el salmista trae en esta palabra. Ahora, el salmista inicia con la conclusión, ya lo vimos. Y eso es lo que debe mantenerse como el norte, como el centro de nuestro caminar. Bueno es Dios con el limpio de corazón, punto. Pero que mire que a él le está yendo así, y a usted no importa. Pero Dios es bueno con el limpio de corazón. Y hermano, aquí es muy importante, aquí empezamos a ver algo que el salmista dice más adelante. La conclusión de todo esto dice: ¿a quién tengo yo sino a ti? Fíjese bien, de la valorización que le demos a Dios va a ser la salvaguarda de nuestro corazón en una situación como la que presenta el salmista. Si usted realmente tiene a Dios como el punto central de su vida, si usted vive para agradar a Dios, no van a haber circunstancias que lo muevan de ahí. ¿Me entiende el punto? Un caso que tenemos tan tremendo, que nos da tanta lección, como fue el caso del horno y Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. O sea, estos hombres estaban en eminencia, tenían mucha bendición y prosperidad y seguían siendo fieles a Dios. Y cuando fueron enfrentados con quebrar esa fidelidad, preferían morir que romper esa fidelidad. Ahora, el cristianismo de hoy ha fallado mucho en eso, hermano. Y es porque hemos predicado en los últimos decenios, se ha predicado un evangelio de busque a Dios y hágase rico. Se ha predicado un evangelio nada más de bendiciones y no de exigencias de parte de Dios. Entonces la gente, cuando la cosa no empieza a resultar como lo que le dijeron, empieza a abandonar a Dios o a vivir cristianismos mediocres. Se congrega, va a la iglesia, lee la Biblia de vez en cuando, o sea, como de mantenimiento religioso, pero no tienen una verdadera consagración y una verdadera entrega para las cosas de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, veamos esto, sigamos viendo. Dice, logran, verso 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ahora, hasta aquí está hablando del carácter del impío. Y déjeme presentarle algunas características de esto de forma resumida. En primer lugar, vemos que claramente no tiene a Dios en su corazón. Nos lo presenta como una persona arrogante, sin congoja de nada, sin trabajo, o sea, no se esfuerza mayor cosa, con mucho vigor aparentemente, soberbio, violento, que logra los antojos de su corazón, se mofa de cualquier cosa, habla fácilmente contra el cielo, eso se refiere a las cosas de Dios, y no tiene aparentemente turbaciones, sino riqueza. Ahora, definitivamente lo que estaba viendo el salmista era para ponerse como se puso. Era ahí donde empieza a decir, pero entonces vale la pena ser fiel con Dios. Vale la pena, y especialmente, déjeme decirle aquí algo. La palabra de Dios dice que cuando se atrasa el castigo, el corazón del hombre se endurece. Entonces pareciere que nunca le va a pasar nada. Pareciere que la ley de la siembra y la cosecha con él hizo excepción. Pareciere que a todo mundo le está yendo mal, pero estos hombres están bien. Ahora, déjeme decirle algo. Por mi propio trabajo secular, siempre el malo para mal, tarde o temprano, y eso lo tenemos claramente en las noticias y en todos lados, pero déjeme decirle, el vox populi muchas veces es, a esos no les pasa nada. Es cierto lo que digo, ¿no? Entonces, pareciera, y a veces pueden entrar en ciertos ciclos, la persona que hace mal hecha las cosas, entra en ciclos donde externamente pareciera que está bien, pero usted no conoce cómo está su corazón.
Usted no conoce cómo está la familia, cómo está la situación, y a veces todo es un cascarón nada más. Un cascarón de que todo esté yendo bien, pero estaría rompiendo con los principios espirituales de la palabra de Dios si verdaderamente le estuviera yendo bien. Entonces también depende, como se dice, del cristal con que se mire. ¿Por qué? Porque si lo vemos por afuera, pareciera todo estar bien, pero muchas veces son infiernos los que hay en su corazón y en su casa. ¿Me entiende ese punto? Y esas son las cosas que la gente no ve y por eso piensa que todo está yendo bien. El salmista en este caso viene prácticamente como describiendo la exterioridad, lo que se miraba. Y todo esto lógicamente le trajo a él una situación en su corazón. Dice en el verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Otra de las características es la negación de Dios. Y déjeme decirle, a veces este tipo de persona puede ser incluso religiosa, pero con una religión completamente superficial. Y ahí vemos los contrastes y las paradojas de esto. Ahora, verso 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ahí es como le digo, lo que a este hombre le produce choque, porque el problema no era solo la prosperidad material del impío, sino era la aparente tranquilidad y la aparente forma de vida que tenía, como que nada le estaba yendo mal. Verdaderamente, dice el verso 13, fíjese la conclusión peligrosa que empieza a sacar este hombre. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí es donde empieza a deslizar el corazón de este hombre. Y dice, realmente si a este le va todo tan bien, siendo como es, arrogante, hablando contra el cielo, violento, todo, y no le pasa nada, hasta al revés, cada día está más lleno de prosperidad, ciertamente yo entonces en vano he lavado mis manos y en vano he vivido en inocencia. Fíjese qué conclusión más peligrosa por precisamente empezar a considerar y a creer que no vale la pena serle fiel a Dios. Ese es el pensamiento del salmista acá. Ahora, dice el verso 14, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, o sea, ese pensé para saber fue el momento que se sentó a querer reflexionar y buscar el contraste de toda la aparente bendición y abundancia y prosperidad de este tipo de persona con respecto a alguien que es fiel con Dios. Y dice, oiga, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. O sea, no le cuadraba lo que sabía de Dios, no le cuadraba lo que sabía de la vida de consagración y santidad a Dios, no le cuadraba lo que era hacer bien las cosas comparado con alguien que estaba totalmente fuera de ese orden y los resultados que estaba teniendo. Esa fue la aparente contradicción y es donde dice, fue dura cosa para mí poder entender esto. Ahora, dice en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, y oiga esto, comprendí el fin de ellos. O sea, muchas personas hasta que verdaderamente conocen a Dios van a empezar a entender las aparentes injusticias de este mundo. ¿Me entiende este punto? O sea, mucha gente hasta que está metiéndose con Dios es cuando empieza realmente a darse cuenta. Y había un evangelista muy famoso hace muchos años que decía algo que nunca se me olvidó. Decía, cuando usted verdaderamente se mete con Dios, aquellas cosas que amaba las va a detestar y lo que detestaba ahora lo va a amar. Y eso es lo que hace el corazón con Dios.
O sea, te hace ver una perspectiva tan distinta de las cosas, incluso le da cara vuelta a tus valores. El mismo Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas, es un orden de valores totalmente contrario a lo que dice el mundo. Y este hombre dice: entrando en tu santuario, empecé a comprender cuál era la realidad, cuál era el fin de este tipo de personajes que había empezado a dudar, que había empezado a sentirme que no valía la pena serle fiel a Dios, a este tipo de personaje que yo llegué a envidiar, posiblemente a desear, yo quisiera ser como este en un momento de su vida. Y veamos lo que sigue. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Un deslizadero, no sé si alguien alguna vez ha caminado en algo muy resbaladizo a la orilla de algo. Es muy feo y si no tiene dónde agarrarse, eso es lo que está diciendo. Una persona que camina en un deslizadero es una persona que está propensa a caerse en cualquier momento. Y eso fue lo primero que el salmista entendió. Con toda esa aparente abundancia, con toda esa aparente riqueza y crecimiento, son personas que están caminando en un deslizadero. O sea que en cualquier momento se van a caer. Luego dice: en asolamiento los harás caer. ¿Qué es asolamiento? O sea, es cuando todo mundo se aparta y la persona no tiene a nadie. Eso es asolamiento. Y dice: los harás caer en asolamiento, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Este es un elemento muy interesante. Hay un salmo que nos dice que el corazón del impío es como el mar que pega con ímpetu contra la roca. Ese mar revuelto, creo que cualquiera ha visto esa figura. Cuando el mar viene con fuerza y pega contra los peñones, y así dice que es el corazón del impío. Y aquí agrega un elemento interesante. Dice: se consumieron de terrores. La persona que no está haciendo bien las cosas es una persona que vive con terrores que nadie ni siquiera se da cuenta. Porque sabe que está haciendo mal, sabe que le va a venir lo que está sembrando, sabe que se ha hecho de muchos enemigos y en que en cualquier momento, en cualquier parte le va a saltar la liebre, como decimos. Eso es una vida de intranquilidad, es una vida donde no hay paz. Es una vida de terrores y, como le digo, aparentemente por fuera todo se ve bien. Usted lo ve, por ejemplo, cuando presentan los capos y todo eso. ¿Qué es de lo que están rodeados? De un montón de gente armada. ¿Por qué? O porque viene la policía, los matan los otros, hasta los mismos que están adentro los van a traicionar. Eso no trae paz al corazón de nadie. Y eso es lo que empezó a entender el salmista. Dice: están caminando en un deslizadero. Además, están llenos de terror y en cualquier momento van a caer en asolamiento. Se empezó a entender la consecuencia de todo ello. Verso 20: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Otra de las características es que el mal va a venir de repente y los va a perecer de una vez. Y luego dice, aquí sigue, vuelve a tomar. Vamos a ir viendo la estructura. Empieza a hablar de las características empieza a hablar de cómo empezó a comprender qué era realmente la vida de esta gente en deslizadero, en asolamiento, llenos de terror, que van a caer y perecer, etcétera. Y ahorita empieza a hablar nuevamente de cómo había venido declinando su corazón por ver solo la parte externa de la prosperidad del impío. Dice en el verso 21: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. O sea, ¿a qué había llegado aquel varón de ver aquella situación? Sentía algo que le punzaba. Imagínese un hombre confrontado con toda su escala de valores, con sus principios, con todo esto, por considerar que no vale la pena. Y hermano, cualquier momento en nuestra vida esto puede pasar. No digo que vayamos a fallar, sino puede
ponerse un cuestionamiento y la gente puede empezar a dudar o a pensar si vale la pena hacer bien hechas las cosas. ¿Me entiende el punto de esto? Cualquiera está sujeto a eso. La señorita que ve que las amigas populares que andan con todos les abundan y ellas por mantener una rectitud están mal, dice no vale la pena, hay que vivir como aquellas, mejor me voy a hacer amigas de ellas. En todas las partes de la vida, el comerciante que dice no, pero si uno es correcto, aquí no prospera la cosa, hay que aprender también a aceitar y a todo. O sea, cualquiera puede llegar a pensar de esas maneras, hermano, porque cree que no hay consecuencias. Muchas veces puede llegar a creer que no vale la pena ser fieles con Dios. Pero amado, qué maravilloso cuando llegamos a comprender, como comprendió Salomón después de todo el libro de Eclesiastés, después de meditar en todas las cosas de la vida, llega y dice al final: he comprendido que el todo del hombre es amar a su Dios. ¿Entiendes? Y el salmista llega a la misma conclusión. La vamos a ver un poquito afuera. Ahora, había llegado ya al punto de crear amargura. O sea, este tipo de situaciones van creciendo en el corazón del hombre. De la simple observación de una circunstancia, había empezado a sentir envidia y había llegado a crear amargura, e incluso, dice, en el corazón eran como punzadas. O sea, yo imagino que cada vez que miraba lo que pasaba, sentí otra vez esa duda, esa situación, ese cuestionamiento a Dios, diciéndole: pero Señor, mira, a mí me ha llevado el río, de aquí no me prospero en nada, y mira ¿me entiende el punto de eso? Y le digo, es muy humano, es muy natural. El punto es saberlo manejar, y por eso este salmo, le digo, tiene ese propósito en nuestra vida. Sigamos viendo. Verso 22, fíjese cómo se trata el mismo salmista cuando viene a entender todo esto. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué era lo que no entendía? Que vale la pena ser fiel con Dios. Y había llegado a ese punto. Tan torpe era yo que no entendía. Hermano, no hay cosa más triste que ver a alguien decaer en su cristianismo. Por muchas situaciones, a veces algo que les haya pasado, lo que hace es alejarlos de Dios en vez de buscar a Dios. Ahora, dice, era como una bestia delante de ti. Fíjese qué lenguaje más fuerte el que utiliza. O sea, llegué a ser tal en mis sentimientos de que no valía la pena. Llegué a tal grado de ver y admirar aquella situación y envidiarla. Llegué a tal punto que me convertí como una bestia delante de ti, ya no entendía. Y eso le puede pasar a una persona si no sabe manejar situaciones en su corazón como la que estamos leyendo. Ahora, verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. O sea que a pesar de aquello, de esa situación, se mantuvo con el Señor. Con todo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí empezamos a ver la vuelta total de donde había caído. Lo primero que entiende el hombre es que el Señor está con él. Eso es lo primero que entiende. Y amado, aquí es donde vamos a empezar a comprender por qué de la expresión que utiliza al final del salmo. Primero, ¿vale la pena todo este mundo si Dios no está con nosotros? Eso le digo, ahí empieza la verdadera valorización, hermano. Dios te bendice muchas veces dándote añadidura de todo lo demás, pero todo parte de que tú estás con Dios y Dios está contigo. Y eso es lo primero que entiende. Llega al punto de decir: Señor, me volví como una bestia que no entendía, hasta que comprendí que tú siempre estás conmigo. El segundo elemento que entiende, oiga, me tomaste la mano derecha. La palabra dice que aquel que el Señor ha tomado de la mano, aunque cayere 7 veces, nunca quedará postrado, porque la diestra de Jehová lo sostiene. Ese fue el segundo elemento que entendió.
Me has guiado según tu consejo. Hermano, una de las características de maduración en el evangelio es que usted ya no oye otro consejo que el de Dios. Amén. Usted quiere hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Eso viene a sustituir nuestras decisiones. Por eso la ética en la vida cristiana es mucho más alta que cualquier otra ética. ¿Por qué? Porque no pende de un juramento, no pende de un compromiso, pende de que usted ama a su Dios. Y eso es completamente diferente. ¿Por qué yo hago las cosas como bien? ¿Por qué las hago como debo? ¿Por qué voy a ser fiel en mi hogar? ¿Por qué voy a amar a mis hijos? ¿Por qué voy a cumplir con lo que mi Dios me manda? Porque lo amo. ¿Entiende el punto? Pero que mire que aquel que es un sinvergüenza, un siete suelas, tiene 10 mujeres, ese está mejor que usted, no importa, pero él no tiene a Dios. Empieza como el salmista empieza a entender esto. Y todavía algo más. Y después me recibirás en gloria. Este es el panorama, este es el horizonte de vida de una persona que conoce verdaderamente a Dios. Estás conmigo, me has tomado de la mano, tú eres el que me guía y por si fuera poco, me vas a recibir en gloria también. O sea, ¿cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que vale la pena vivir? Amén. Nótese ahora el contraste. Quiero regresar un momentito y hagamos un ejercicio mental. ¿Qué era lo que tenía en aquel momento que empezó a generarle envidia al justo? ¿Qué tenía el impío? Dice que se había engordado, que le saltaban los ojos, tenía riqueza, parecía no tener congoja, tenía una lengua que iba contra lo que fuera, parecía alcanzar todo lo que quería, pero ahora en una balanza lo empieza a sopesar el salmista cuando empieza a entender la verdad. Y lo primero que entiende es: yo tengo a Dios. Él me toma de la mano, Él me guía y yo voy para juntarme con Él en la eternidad. Y fíjese que con todo esto, hermano, el verso 25 es como el clímax del desarrollo del pensamiento del salmista. O sea, este hombre, yo me lo imagino, primero empieza como cayendo. O sea, empecé a sentir envidia, empecé a ver aquello y esto y otro, pensé que no valía la pena, hasta llegué a dudar y me volví torpe, ya sentí envidia, amargura, me punzaba el corazón, pero de repente empieza a reaccionar, empieza a comprender que tiene a Dios, que Dios lo guía, que Dios lo lleva, que hay una eternidad. Y el momento del clímax del pensamiento llega precisamente en el verso 25, cuando él mismo se plantea una pregunta, hermano, y dice: oiga esto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? ¿Entiende eso, mi amado? O sea, ese es el momento máximo en que el salmista dice: no vale la pena, aunque no tuviera nada en este mundo, me basta con tenerte a ti en los cielos. Amén. Aunque en este mundo me vaya de la feria, aunque aparentemente el impío prospere y esté bien, pareciera que el corrupto toda la vida nunca va a tener problemas y lo que pase, pero con todo eso, él no tiene algo que yo tengo a mi Dios en los cielos. Amén. Y oiga, ahora viene la vuelta. ¿Qué es lo primero que este hombre le dice? Y fuera de ti, Señor, nada deseo. ¿Entiende esto, mi amado? Y no estoy hablando de vida monástica, ya veo, por eso me voy a vivir allá al monte y ya no veo a nadie y ya no tengo ni zapatos. No, ese es un desequilibrio de una verdad como esta. Aquí está hablando del posicionamiento de los valores en nuestra vida. ¿Cuál es el principio que nos sienta en este salmo? Que lo más importante para nosotros es tener a Dios. Eso es lo más grande, hermano. Lo demás es añadidura. Lo demás es bendición que mi Dios me ha dado. Pero media vez tenga mi Dios, estoy completo. Ese es el punto que entiende el salmista. Y ahí es donde empieza entonces a venir de regreso con todo esto.
Solamente quiero hacer un resumen hasta donde vamos ahorita. Cuando el salmista busca verdaderamente, cuando dice entrando en el santuario, recordemos el contexto del Antiguo Testamento, era el lugar donde había revelación. El hombre empieza a entender que el impío está en deslizaderos, que va a caer en asolamiento, que le vendrá de repente el mal, que su fin es perecer, que se está consumiendo en terror y que el Señor los menosprecia. Esa fue toda la base de lo que entendió primeramente. ¿Qué le sostuvo en el tiempo de esa crisis de comprender estas verdades? Reconocer primero que ya lo había entorpecido. Y hermano, voy a decir algo fuerte, pero es la realidad. El pecado embrutece. ¿Entiende lo que quiero decir? En la corrupción, la maldad embrutece al hombre. Hay un momento que cree que ya no hay otra cosa en esta tierra. Y si la maquinita le está funcionando y pareciera multiplicarle los numeritos, se va a poner más torpe todavía. Y eso es lo que empezó a entender este varón. Y reconoció delante de Dios que tenía amargura. Pero a pesar de todo esto, ¿qué lo sostuvo? Que dice con todo, siempre permaneció con el Señor. Y eso fue lo que lo salvó realmente. Ahora, ¿qué empieza a recibir? Empieza a recibir lo que es la comprensión espiritual. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios que las cosas de Dios no las puede entender la mente natural porque le parecen locura o tontera. O sea, alguien a quien usted le diga que vivir una vida correcta, que ser correcto le vaya como le vaya, pero lo importante es agradar a Dios, muchas veces a usted lo van a ver como el tonto. ¿Es cierto lo que digo, no? No, hombre, vos, si esta vida es de los listos. ¿Listos para qué? ¿Listos para hacer las cosas mal? O sea, el mundo, como le digo, está pero lleno, estamos rodeados de todo ese tipo de pensamiento. Y como le digo, hasta el mismo material televisivo nos exalta que el malo está muy bien y que es lo máximo. Tenemos jóvenes soñando con ser como son estas personas, porque no tienen comprensión espiritual. La comprensión espiritual le llevó a entender lo importante de la guía y el consejo del Señor, a comprender que hay una eternidad, un futuro, me recibirás en gloria, a entender que Dios era su roca, su porción, que el acercarse al Señor es su bien, a poner su esperanza en el Señor y apreciar verdaderamente lo que vale. ¿A quién tengo yo sino a ti en los cielos? Ahora, nótese cómo ha venido todo dando vuelta. Y el último punto que el salmista entiende acá es el versículo 1. Precisamente por eso le decía que empieza con la conclusión: ciertamente bueno es Dios para con los limpios de corazón. Ahora, hermano, me interesa que sea bueno el compadre, bueno el conecte, bueno el que sea, o me interesa que bueno sea Dios conmigo. Ese es el otro punto que tenemos que entender. ¿A quién buscamos agradar? ¿A quién queremos agradar? Y déjeme decirle, mi amado, esto no es cosa de religión, es cosa de relación, es cosa de vivencia. Todos los días tenemos que tomar muchas decisiones, todos los días tenemos que hacer muchas cosas, y cuando usted pone a Dios en medio de todas tus decisiones, tal vez no vas a tener el resultado que el mundo esperaría, pero tienes la tremenda satisfacción de ser fiel a Dios y va a haber bendición en eso también. Y eso fue lo que entendió este hombre, ¿me entiende? Eso fue a lo que llegó a comprender. Y déjeme decirle, hermano, esa expresión de tan torpe era yo como una bestia delante de ti, yo me imagino que este hombre se enojó con él mismo en un momento cuando entendió todo eso. Yo imagino que este hombre se paró y de repente se sentó y dijo: pero ¿cómo puedo ser tan bruto? ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Cómo pude haber llegado yo a dudar de mi Dios? ¿Cómo pude yo haber visto solo la exterioridad de esto? O sea, ¿cómo se va a comparar mi relación con el Dios del universo, el Dios que me ama, que me guía? ¿Cómo voy a comparar eso con los resultados de este mundo? Eso fue lo que llegó.
Y ahí es donde dice, pero qué torpe era yo. Hermano, qué maravilloso que Dios te lleve a comprensiones de ese nivel, donde te das cuenta que tu vida tiene valor porque Dios está en ella, donde te das cuenta que vale la pena ser fiel con Dios. Verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mire, estos versículos: bueno es Dios para los de limpio corazón, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a mi Dios? Y este último punto, que mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermano, escríbalo en algún lado y apréndaselo en memoria y deje que se meta hasta lo más de adentro de su corazón. Que cuando venga cualquier situación o circunstancia en tu vida, esta sea la palabra que aflore, esta sea la palabra que te sostenga, esta sea la palabra que te fortalezca, porque esta palabra te va a garantizar tener una comprensión espiritual de las verdades, de ver correctamente las circunstancias de la vida. Amén. Mi porción es Dios para siempre. Y aquí sigue ya con las consecuencias del que no está así. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ahí está viendo ya otra consecuencia. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, oiga esta otra expresión, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mire qué verdad más linda esta. El acercarme a Dios, ese es el bien. Lo mejor que le puede pasar a cualquiera en esta tierra, mi amado, es acercarse a Dios. Y déjeme decirle, aquí voy a meter un comercial, esa es la importancia del evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Es ir a personas que se han entorpecido viendo las cosas de este mundo y poderles transmitir el mensaje que el único bien del hombre es acercarse a su Dios. Amén. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y oiga esto: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. O sea, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que más esperas? ¿De quién esperas? Mire que si ahora ganamos las elecciones, ¿será así eso? Mire que si el compadre ahora queda bien. No, tu esperanza está en Jehová. Y es el dueño de los cielos y la tierra. Amén. Y no hay nadie que te arrebate su mano. Y termina con una responsabilidad también para contar tus obras. O sea, este hombre, con esta experiencia que vivió, era un perfecto testigo para llevar la verdad de esto al que no lo conocía. O sea, usted tuvo que haber vivido experiencias en Dios para ser verdaderamente un testigo efectivo. Amén. O sea, porque ya no contamos lo que creemos, sino contamos lo que vivimos. Ya no hablamos de un Cristo nada más de religión, sino hablamos de aquel que es verdaderamente, como dijeron los discípulos de Maús, ha resucitado y vive. Ahora, traigamos y veamos esto, hermano. Traigamos esto a otros casos en la Biblia. Primero, ¿qué mantuvo a José durante más de 15 años de una prueba como la que tuvo? Encarcelado injustamente, vendido injustamente, etcétera. Olvidado en la cárcel, porque recuérdense que pasó años hasta que llegó la noticia de su existencia al faraón. El mismo que le había interpretado el sueño salió de la cárcel y se olvidó de él. O sea, ¿qué cree usted en las noches de congoja? En las noches de frío, de tristeza, posiblemente de anhelo en su corazón de haber perdido la familia, de haber perdido todo. Un joven, como le digo, fue a los 16 años que empezó esta situación. ¿Qué cree usted que sostenía a José en la cárcel? ¿Qué cree que sostuvo a José siendo esclavo?
solamente esos principios que habla el salmista. Me imagino que aquel hombre en sus noches de tristeza, de frío en la cárcel, del desamor y la mentira a su alrededor, yo me imagino que aquel hombre pensaba y decía: pero a pesar de todo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Dios? Aquel hombre pensaba en aquel lugar, hermano, y fuera de ti, Señor, no quiero nada. ¿Me entiende? Moisés llegó a tal comprensión de esta verdad que una vez le dijo al Señor: Señor, si no vas a ir con nosotros, mejor déjanos aquí. Miren cómo habían llegado a comprender estos varones. ¿Y qué me dice de Daniel en Babilonia? Daniel no fue el primer ministro al siguiente día que llegó. Pasaron años para que fuera exaltado. Y qué de tener tristeza en su corazón. Posiblemente habían asesinado a la familia, habían destruido su ciudad, habían destruido su religión. Aparentemente habían destruido todo, su sociedad, su condición. Llegó como esclavo a Babilonia, no llegó como príncipe. Pero ¿qué cree usted que sostenía a estos varones en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué cree que era lo que los mantenía en medio de la situación? Tal vez viendo la abundancia y la prosperidad, tal vez alguien que vino con ellos empezó a ser rápidamente exaltado porque se adaptó a vivir en Babilonia. Pero estos 4 varones, porque eran 4 con Daniel, ¿qué era lo que los sostenía? El mismo pensamiento del salmista. ¿A quién tengo yo sino a Jehová? ¿En quién está mi esperanza? En el Señor. ¿Quién es mi roca? ¿Quién es el que me mantiene? ¿Quién me tomó de la mano? Mi Dios. Era lo único que podía mantenerlos ahí, hermano. Y óigame, y de Israel en Egipto, ¿qué fue lo que sostuvo a Israel? Porque una de las características de ese periodo de la esclavitud de Israel es que siguieron siendo fieles a Dios, hermano. Siguieron teniendo siempre la enseñanza y el principio de Dios, y tenían la esperanza que un día iba a venir un libertador. Y hermano, ¿qué me dice usted de Moisés en el desierto? Caminando, viendo tantas situaciones. Muchas veces tuvo duda, muchas veces se enojó, muchas veces reaccionó como cualquiera de nosotros, porque eran hombres de carne y hueso, hermano. A veces creemos que eran los supermanes, pero no es cierto. ¿Pero qué los sostenía? Los sostenía estos principios que el salmista llegó a terminar entendiendo después de ver a dónde había caído por envidiar al impío. ¿Y qué decimos de Ezequiel, de Jeremías o de Habacuc? Habacuc llegó un momento que estaba tan desesperado que le dijo al Señor: ¿hasta cuándo vas a hacer algo? Es uno de los pocos profetas que enfrenta a Dios y lo cuestiona, hermano. ¿Hasta cuándo? Pero después es cuando dices: pero vino la visión y me dijo: aunque tardare, va a venir lo que yo he dicho. Era lo que lo sostenía, mi amado. Amén. Jeremías. Hermanos, imagina lo que es compartir la palabra de Dios durante 65 años y que no se le convierta a nadie. Eso es trabajo evangelístico. 65 años hablándoles de la palabra de Dios, y lo que hacían era quemar lo que donde estaba escrita, meterlo a la cárcel. Una vez lo echaron en una cisterna llena de lodo a que se muriera de hambre, hermano. ¿Cuántas cosas pasó? Y en su humanidad llegó a decirle al Señor: Señor, mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Hasta ahí llegó. Llegó a una desesperación, pero ¿qué lo sostenía? Lo sostenía entender que el Señor era su esperanza. Lo sostenía entender que a quién tengo yo sino a Jehová. Los hacía entender que me has tomado de la mano derecha. ¿Me entiende el punto de esto, mi amado? Nada vale la pena si no tenemos a Dios. Nada vale la pena si no entendemos la grandeza del maravilloso privilegio, como dice la palabra, de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué me dice usted de un David en los años de persecución? O sea, ¿quién era David? Pasó 15 años huyendo. Un día llegó a desesperarse de tal manera que literalmente se hizo loco.
se empezó a babiar y se fue a meter con los moabitas, o no recuerdo, con los filisteos, y creyeron que estaba loco. Se hizo loco para que no lo mataran, pues ese se hizo loco de a de veras. El rey se enojó y dice: ¿para qué quiero yo otro loco aquí? O sea, estaba desesperado. ¿Sabe usted qué lo movió a irse? Porque dice que empezó a pensar: ¿para qué tanta lucha? Un día de estos me va a agarrar Saúl y me va a matar, mejor me voy. O sea, todos han tenido momentos de debilidad. ¿Me entiende el punto? Pero lo importante es que detrás de esos nubarrones, detrás de esas situaciones, detrás de esas circunstancias, sabemos que está Dios. Sabemos que hay una luz. Ese es el punto, mi amado. Mire, hace unos días estuvimos atrasados casi una semana en Estados Unidos, atrapados. Todos los días cancelaban los vuelos, todos los días. Y cuando logramos salir, que tuvimos que viajar hacia el sur, a otra ciudad, cuando despegamos estaba cayendo un aguacero. Eran como las 6 de la mañana, estaba totalmente oscuro. El avión empezó a entrar en nubes y todo, cuando de repente trascendió y estaba brillando el sol allá arriba. Y esa es la vida cristiana. A veces hay tormentas, a veces hay lluvia, a veces hay oscuridad, pero nunca te olvides que detrás de eso hay un Dios en control de todas las circunstancias. David, en sus años de persecución, fue cuando escribió los salmos más bellos que usted encuentra en el salterio de los israelitas, hermano, y en nuestras Biblias. Es ahí donde aprendió a decir: Él es mi roca, mi castillo fuerte, mi alto refugio. Él es mi pastor, Él es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque ejércitos acampen contra mí, yo estaré confiado. Es en ese momento. No lo hizo cuando estaba en el palacio ya de rey y de todo. No, ahí fue a meter la pata. Usted ya sabe la historia. Pero cuando estaba en esas situaciones y esas circunstancias, en medio de ese desierto, con el Saúl que lo odiaba hasta decir, ya no, como decimos, con oído jarrocho, y sabía que le andaba llevando solo para matarlo, este hombre sabía que tenía a su Dios. Ese es el punto de la vida cristiana. Llegar a apreciar de tal forma tu relación con Dios, llegar a apreciar de tal manera a tu Dios, que no hay nada en este mundo que tengas que envidiar, no hay nada en este mundo que tú desees fuera de Él. Amén. ¿Y qué de Pablo, hermano? ¿Será que Pablo tenía este pensamiento? ¿Cuántos años de persecución, de incomprensión? ¿Cuántas veces lo quisieron matar? ¿Cuántas veces de situaciones en naufragios, en peligro de ladrones, decía él, y tantas cosas? Pero ¿qué lo sostenía? ¿Qué lo hizo llenar toda Europa del evangelio? Lo sostuvo ese pensamiento: ¿a quién tengo yo sino mi Dios? Él es mi esperanza. ¿Y qué me dice usted de un Pedro, de un Juan en la isla de Patmos? Todos, miren, léalo y lo va a ver en la palabra. Todos tuvieron momentos oscuros, todos tuvieron circunstancias para dejar de ser fieles a Dios, pero decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque entendieron la conclusión a que llegó el salmista: bueno es Dios para con el limpio de corazón. Hermano, no sé qué haya en tu vida, no sé qué circunstancias o qué hayas visto, pero yo termino con esto: pon tu esperanza en el Señor, porque no te va a defraudar. Vamos a orar esta mañana. Amén. Tome un momentito y reflexione en lo que hemos platicado. ¿De qué tamaño es tu aprecio por Dios? No te digo de qué tamaño es Dios, porque eso ya lo sabemos. Pero ¿de qué tamaño es tu aprecio? ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale Dios para ti en tu vida? Y si hay alguna situación, alguna circunstancia que te molesta, algo donde piensas que
a veces no vale la pena ser correcto, Dios está hablando a tu corazón esta mañana. Sí vale la pena, 100%. Vale la pena agradar al Señor. Vale la pena ser fiel con Dios. Así el mundo nos tache de tontos, de fanáticos, de religiosos. Vale la pena ser fiel a Dios. Padre, gracias esta mañana por este salmo, Señor. Gracias porque el salmista derramó aquí toda esta sabiduría, todo este conocimiento. Gracias porque, Señor, tú entiendes nuestra debilidad en nuestra carne. Tú sabes que muchas veces nos entorpece ver la aparente prosperidad del impío. Muchas veces nos entorpece, Señor, ver que pareciere que no vale la pena ser fieles. Pero, Padre, gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque tú eres nuestra roca. Gracias porque tú nos has tomado de nuestra mano. Gracias, Señor, porque al fin tú nos recibirás en gloria. Gracias, Señor, porque vale la pena ser fieles contigo. Gracias, te amamos y te bendecimos esta mañana, mi Señor, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo.